una presentación más clínica. Y pues ojalá y sí les agrade en principio, le entiendan y les guste. Por ahí voy a estar mezclando mi iPad con la presentación de PowerPoint. Entonces, les pediré un poquito de paciencia. Creo que ya se ve, ¿verdad? No sé por ahí si me pueden apoyar. Sí, ya se ve. Súper, súper. Bueno, espérame tantito, me conecto en el iPad y ya. A ver, ¿dónde estoy? Y chequen por ahí, chicos, les pido de favor, chequen el link de Google donde están anotados ustedes con los temas que les tocan, para que los vayan preparando y no les agarren las prisas y tengamos que posponer las sesiones, porque eso al final del día pues nos ayuda a agilizarnos y a que podamos sacarle provecho a estas sesiones semanales. Ya, que luego se escucha muy feo, hace mucha interferencia, pero ya, creo que ahí ya me escuchan bien. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar sobre este tema, que es la exploración del paciente en coma. La verdad es un tema muy bonito y como les digo que se ve mucho en pues, la vida médica. Cuando ustedes estén haciendo sus prácticas clínicas o incluso cuando se vayan al internado, pues van a ver que sí hay muchos pacientes con alteraciones del estado de conciencia, que propiamente algunos pues no llegan ya de manera directa a estar en coma, pero sí tienen alteraciones del estado de conciencia. Entonces, pues en principio hay que saber que eh, el coma, o pues siempre digamos, cuando escuchamos coma pensamos como en neuro, ¿no? Que es propiamente la materia que lo engloba, y muchos pensamos, que tuvo un traumatismo y está en coma. Veremos que el coma no solamente se presenta en lesiones estructurales o traumáticas, sino que incluso la causa más común de coma es una causa de etiología metabólica que puede estar pues causada por muchas otras circunstancias igual de tipo metabólicas. Entonces, a ver, déjenme ver. Les puse aquí un caso clínico. Me gustaría que alguien me ayude a leerlo. No sé quién tenga la disposición. Ujú. Muy bien, de esto voy a ocupar obviamente la participación de muchos de ustedes para que hagamos dinámica esta presentación. Denme un minutito, es que me están hablando a la puerta. Ahorita regreso, espérame. Ya, discúlpame. Entonces, les decía, me gustaría que nos apoyen los demás para que se haga dinámica la clase. ¿Qué les llama la atención de este caso? ¿Qué es lo que les llama la atención? Sí, espero que participen, ¿eh? A El ver, mareo intenso. ajá, que tuvo un inicio súbito, ¿no? Con un mareo intenso. El mareo pues, puede estar causado por muchas cosas, ¿no? Lo que nos llama la atención es que es de un inicio súbito. ¿Qué otra cosa nos llama la atención? Vamos a hacer como relaciones anatómicas dentro de este caso clínico para que vean que tiene mucha importancia saber anatomía. ¿Quién más? Alguien que nos dé otro dato que le llame la atención. Exactamente, ¿no? Nosotros sabemos que las pupilas normales miden de 2 a 4 milímetros. Estas pupilas tienen tendencia a la meiosis o a la midriasis. A la meiosis, ¿no? Están chiquitas.
y se contraen, sí se contraen. Entonces eso quiere decir que hay respuesta del reflejo fotomotor en cualquiera de los dos ojos, como dice aquí. Lo que otra cosa nos llama la atención del caso. A ver, no sé, voy a preguntarle a alguien de los que están aquí. A ver, antes les doy una pista. A ver, Tiene que ver lo mismo con los ojos, pero con direcciones. exacto, Importantísimo. exacto. A ver, Kelly, ¿qué ves, compañero? ¿Qué te llama la atención? Am, que no podía seguir, que el paciente no podía seguir una luz en movimiento hacia ninguno de los lados. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿eso en qué nos puede hacer pensar? En principio podríamos decir que a lo mejor los nervios craneales pueden tener una lesión, pero es difícil que todos los nervios craneales que se encargan de los movimientos oculares se lesionen al mismo tiempo, a menos que el paciente tenga una lesión estructural en la fisura orbitaria superior, que se conoce como un síndrome del ápex orbitario, donde el paciente no va a tener movimientos oculares, va a tener exoftalmos, pero también, como por la fisura orbitaria superior pasa la primera rama del nervio trigémino, pues también tendría alteraciones en la sensibilidad en el dermatoma de 5.1. Entonces aquí solamente nos dice que el paciente no puede seguir una luz en movimiento hacia ninguno de los lados. O sea, el paciente no puede hacer supraversión, infraversión, no puede hacer abducción ni aducción de la mirada. Entonces, a lo mejor podríamos decir, puede que estén dañados los nervios craneales en alguno de sus trayectos, sí, pero sería complicado. Entonces, teniendo esto en mente, ¿en qué parte puede estar la lesión si el paciente no puede mover los ojos? ¿Dónde pensarían? ¿En qué parte? A ver, ¿qué piensan? A ver, participen. También, si me permites darle la pista, Ajá, dale. observe que lo demás está intacto. Audición intacta, respuesta motora intacta, respuesta sensitiva intacta. Exacto, ¿no? Entonces, ¿dónde creen que puede estar la lesión? A ver, ¿a quién le pregunto? Para que hagamos dinámica la clase. A ver, Andy, que acaba de llegar hace ratito. Vi que se conectó por aquí. A ver, ¿quién más? Alguien que pueda más o menos ubicarse y decirnos dónde podría estar la lesión. Si ya con lo que les dije hace ratito descartamos un poco que la lesión no sea, digamos, de cada uno de los nervios de manera aislada, sino como en conjunto. Tal vez, les voy a ayudar, tal vez puede estar la lesión en el tronco, ¿no? ¿Dónde? Entonces tendríamos que aplicar nuestra anatomía. Tal vez este paciente tiene una lesión en el puente, ¿sí? Porque acuérdense que en el puente está el núcleo del sexto y también ahí pasa un fascículo que se llama fascículo longitudinal medial, que se encarga de la mirada conjugada horizontal y, perdón, de la vertical y la formación reticular paramediana pontina, que se encarga de los movimientos conjugados horizontales. Ahí Paquito nos va a decir algo, a ver. Justo, y para complementar, otro de los, digamos, diagnósticos diferenciales que podríamos tener con respecto a solo leer este cuadro es que, como dijo ya él, poder pensar en un síndrome del ápex orbitario, pero importantísimo, por lo que entiendo y por lo que se lee, este caso habla de un cuadro bilateral. Son Ujú. muy raros, extremadamente raros, si no es que imposibles, cuando hay un síndrome del ápex orbitario bilateral, porque eso implicaría una lesión o muy grande que involucre ambos ápex o dos lesiones aisladas, pero que sean o sea, que sean coincidentes en el tiempo, pero que no tengan relaciones aparentes entre ellas. Entonces, eso también es importante, porque el hecho de que sea en ambos ojos no quiere decir que descarta, pero hace que sea poco probable el hecho de que sea un síndrome del ápex orbitario, y si no, más bien ahí pensar en algo del tronco del encéfalo. Ya él, gracias. Exacto, sí, muy buena aportación. Entonces vamos a ir como que uniendo las pistas, ¿no? Y luego dice, la audición estaba intacta, al igual que las respuestas motoras y sensitivas faciales. ¿Eso qué nos hace pensar? Bueno, que los nervios que se encargan, o la parte del tronco que se encarga de la audición, y el nervio facial y trigémino están conservadas, los nervios craneales bajos, porque dice que tiene la función orofaringe y lingual normal, pues también se encuentran conservados. Vean que el examen motor y sensitivo de este paciente también estaba normal. Entonces, ¿qué podemos pensar con esto? Pues que
Si es una lesión en el tronco, es una lesión aislada que no compromete la vía corticoespinal que ya vimos la clase pasada por donde discurre. Y dice que la respuesta plantar, que es el clásico signo, ¿alguien me dice cómo se llama ese signo? Está bien fácil. A ver. Pista, es un apellido que suena como ruso. O sea, no, Ajá. no como ruso, pero que es de esa región. Ujú. Facilito, participe. El Bravinsky, ¿no? Entonces, ese reflejo cutáneo plantar está normal porque los deditos hacen flexión. Entonces, hasta ahí vamos comprendiendo un poco. Cristian, a ver si nos sigues apoyando. Entonces aquí nos llama la atención que fue un cuadro muy súbito, ¿no? Entonces cuando en la tomografía se ve la lesión que tenía el paciente, al poco tiempo pues entra en coma y fallece. Entonces vamos a entender ahorita la relación anatómica que tienen estas estructuras con el hecho de que un paciente pueda mantener íntegro su estado de conciencia o no. Entonces, pues propiamente este caso nos sirve como introducción para que podamos entender como las bases fisiológicas y anatómicas del estado de conciencia. Entonces, aquí les pongo cuáles serían las relaciones anatómicas que nosotros podríamos encontrar en este paciente, pues que tenía una lesión en el tegmento del puente, que se extendía al mesencéfalo. Vamos a ver también que el diencéfalo y la corteza tienen importancia en cuanto a la relación de que estos pacientes tengan íntegro su estado de conciencia. Entonces les voy a poner tantito mi pantalla del iPad y les voy a hacer algunas ilustraciones que representan un poquito, digamos, las bases anatómicas de donde o de las estructuras que se encargan de mantener nuestra conciencia. Por ahí me dicen si ven mi pantalla del iPad. Sí se ve. Sí, se Ah, ve. bueno, pues aquí, vean, les voy a hacer un dibujito de un cerebrito, ¿no? Ahí está nuestro cerebrito de manera normal. Y de aquí de este cerebrito sabemos que está nuestro tronco, nuestro mesencéfalo con sus colículos, nuestro puente y nuestra médula oblongada. Y ya nuestra médula espinal, ¿no? Que viene por ahí. Y aquí atrás nuestro cerebelo. Bueno, entonces, el tegmento del puente, justo en las regiones rostrales del puente, pasan unas fibras que ascienden en dirección a la corteza y llevan esta dirección, ¿no? Van por el tegmento del puente en las porciones rostrales y entonces estas estructuras, estas fibritas van a pasar al mesencéfalo y van en sus porciones rostrales para de ahí dirigirse al tálamo. Y entonces en el tálamo llegan a unos núcleos que se conocen como núcleos intralaminares, de los cuales dos son los núcleos más importantes, que es el núcleo centromediano y el parafascicular, y entonces de ahí se dirigen para allá, y entonces de esos núcleos no son, digamos, núcleos específicos, sino que son núcleos que tienen información difusa porque lo mandan a todas las partes de la corteza, y entonces eso hace que se active la corteza y el paciente esté en vigilia. Esas fibras que iban ascendiendo a lo largo del tegmento del puente y del tegmento del mesencéfalo tienen un nombre. ¿Alguien se lo sabe? Es un famoso sistema ahí. Empieza con R, ¿no? Y acuérdense de la dirección que llevan estas fibras, vean hacia dónde van. Y de ahí viene el nombre, a ver si alguien lo recuerda. Otra pista. Tiene que ver con que despierta o Exacto, ¿no? activa. Ya se lo dije mucho. Particípenle. Igual se equivoca, no pasa nada, estamos igual todos aprendiendo, ¿no? Hasta yo. A ver qué dicen, sin miedo a equivocarse. ¿No? Bueno, este sistema es el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Entonces, este sistema lo que hace es activar a nuestra corteza para que estemos propiamente conscientes, ¿no? Entonces, si yo les hago aquí un ejemplo, imagínense que hago un corte coronal,
pues obviamente ustedes recuerdan que aquí está el surco interhemisférico y está el lóbulo frontal, que lo voy a dibujar muy rápido así, el surco lateral y el lóbulo temporal. Entonces aquí igual del otro lado y así, ¿no? Nada más muy rápido como para ilustrarnos. Y aquí tengo a mi diencéfalo. Entonces, si recuerdan las estructuras anatómicas que les dije que se encargaban como de mantener las funciones del estado de conciencia, eran la región del tegmento del puente, la región del tegmento del mesencéfalo, el diencéfalo, porque en el diencéfalo yo encuentro a mi tálamo, y en mi tálamo a mis núcleos intralaminares, que ya les platiqué, y a la corteza cerebral. Entonces aquí si yo hiciera un corte de, de mi mesencéfalo, y acá abajo del puente, ustedes podrían ver que aquí yo les decía, pasan esas fibras del sistema reticular activador ascendente por la región del tegmento del puente. Entonces vienen por aquí. Y ese tegmento del puente se conecta con el tegmento del mesencéfalo y todas estas fibras ascienden y de aquí llegan al tálamo, ya lo hemos platicado, y del tálamo se mandan a toda la corteza. Esto es importante porque si nosotros hiciéramos un electroencefalograma a un paciente, veríamos que el electroencefalograma tiene varios tipos de ondas y varios tipos de patrones. En principio, el hecho de que un paciente esté despierto o una persona esté despierta se basa en la integridad del sistema reticular activador ascendente. Entonces, si ustedes le hacen un electro a un paciente y entonces evalúan la función eléctrica de la corteza cerebral, pues podemos ver varias cosas. En principio, vamos a identificar que este paciente va a tener distintos tipos de patrones dependiendo del momento del día en que se encuentre o incluso dependiendo pues de su estado de salud. En principio, vean que si yo le hago a un paciente un electro de manera normal, el paciente está relajado, sin desvelo, este paciente va a tener un ritmo que va a ir aquí se los voy a ejemplificar, que va a ir de los 8 a los 12 Hz. Este ritmo, perdón, es un ritmo alfa. Y esto quiere decir que el paciente está alerta, ¿no? Está despierto. Sin embargo, ahorita si ustedes están prestando atención, su corteza se activa, ¿no? Entonces, no solo el sistema reticular activador ascendente está teniendo o ejerciendo una función en la corteza, sino que la corteza también propiamente se activa para que ustedes puedan prestar atención. Y eso hace que las ondas del electroencefalograma aumenten su frecuencia y disminuyan su amplitud. O sea, son ondas más chiquitas, pero van más rápido y entonces van a más de 12 Hz y a estas ondas se le conoce o a este patrón como un patrón beta, ¿no? Entonces están atentos, están prestando atención. Sin embargo, si esta persona empieza a entrar como en un estado de somnolencia, pues estas ondas van a disminuir su frecuencia. Entonces van a empezar a hacerse más lentas, que van a llegar a una frecuencia de entre 3 a 7 Hz. Y entonces aquí esta persona, digamos, entrando en un estado de somnolencia. Y si esta persona tiene alguna lesión, digamos, comprometa el estado de conciencia, entonces puede entrar donde esta persona, o puede ser que esté dormida profundamente, o puede ser que tenga alguna alteración, ¿sí? Alguna lesión, y si este paciente que se puedan medir a través del electroencefalograma. Entonces, con eso, más o menos como que nos damos una imaginación de las estructuras anatómicas que están implicadas como en el mantenimiento de la conciencia. De ahí, si yo me regreso a mi, espérenme, este, si yo me regreso aquí a mi computadora, pues les pongo aquí esta imagen de las ondas del electroencefalograma para que las recuerden. Vean, las ondas beta son aquellas cuando el paciente está excitado, está despierto, ¿no? Está prestando atención. Las ondas alfa son aquellas ondas que se encuentran en el paciente despierto, que está relajado. Las ondas teta son aquellas ondas que se presentan en el paciente somnoliento, con sueño ligero, y las ondas delta son aquellas que ya se presentan en aquel paciente que tiene un sueño profundo, y ya el silencio eléctrico pues se presenta en aquellos pacientes que tienen alguna lesión importante de la corteza. Ahora, el coma
Pues va a ser una patología que en principio y en su mayoría de casos va a tener una etiología metabólica o va a ser de un origen metabólico. Y ese origen metabólico pues es realmente variable y es múltiple porque se puede presentar en pacientes que tienen alguna lesión tóxica, alguna lesión o algún medicamento que les esté causando alteración en el estado de conciencia, el uso de barbitúricos, por ejemplo, benzodiazepinas, pacientes que tienen alteraciones del equilibrio ácido-base, como aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan alguna enfermedad renal crónica que les condicione un aumento en las cantidades de urea, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan una hepatopatía crónica, que tengan aumento en las concentraciones de amoníaco, y entonces esos pacientes tienen alteraciones metabólicas que pueden condicionar a que aquellos pacientes tengan coma. O propiamente alteraciones en la glucosa. Un paciente que está hipoglucémico, pues puede tener una alteración del estado de conciencia, y de allí la importancia de que nosotros tengamos que tratar siempre de descartar que ese paciente no tenga una hipoglucemia cuando llega a urgencias y tiene una alteración del estado de conciencia. Y ya propiamente una lesión estructural, pues también puede causar coma, aquellos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico, porque acuérdense que cuando existe el trauma, pues el cerebro tiende a presentar edema, y ese edema a la larga causa pues un aumento de la presión intracraneal, y se altera nuestro equilibrio o esa homeostasis intracraneal que se encuentra de manera habitual. Recuerden la teoría o la doctrina de Monroe Kelly, donde dice que dentro del compartimento intracraneal, pues esos tres componentes, que es el parénquima cerebral, este, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, pues se deben de mantener en equilibrio. Y entonces en un traumatismo craneoencefálico, pues el volumen o la cantidad del parénquima empieza a aumentar a consecuencia del edema que se produce. Y entonces eso condiciona que aumente la presión intracraneal, y si aumenta la presión intracraneal, pues va a haber una respuesta en donde la presión de perfusión cerebral va a empezar a disminuir. Y entonces por ello es que esos pacientes pues pueden tener lesiones que condicionan a la presencia de alteraciones del estado de conciencia como coma. Los procesos infecciosos, las encefalitis, las meningoencefalitis también, porque pueden generar edema cerebral, y ese edema comprimir las estructuras que mantienen la conciencia, el diencéfalo, pueden comprimir el tronco, y pues también que el paciente tenga este coma. Un paciente con un EBC que igual va a generar edema, va a generar una alteración de esa hemostasis intracraneal porque va a alterar los componentes intracraneales. Las neoplasias igual porque generan un aumento en el parénquima cerebral, una alteración de la presión intracraneal, y pues vuelve a lo mismo, ¿no? El paciente tiende a tener pues un estado de conciencia alterado, y las hidrocefalias también. Entonces, hay muchas causas, como ya las ejemplificamos, algunas de tantas, que pueden generar que el paciente tenga coma, ya sea metabólico, que recuerden que es la causa más común, paciente con cetoacidosis diabética, ¿sí? Con hiperamonemia, hiperuricemia, puede condicionar a que tenga este tipo de alteraciones, o aquellos pacientes con alteraciones estructurales. Entonces, una vez que, digamos, yo tengo en mente cuáles pueden ser las causas más comunes de que un paciente tenga una alteración del estado de alerta, pues yo debo de conocer también esta escala bien famosa y bien clásica que nos va a ayudar a pues evaluar ese estado de conciencia del paciente, que es la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma está facilita, ¿no? Recuerden que evalúa tres parámetros: evalúa la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, que aquí lo que me gustaría que recuerden es que por lo menos la respuesta motora es la respuesta que nos va a dar el pronóstico del paciente, y la respuesta y el parámetro más importante que se debe valorar dentro de la escala de coma de Glasgow. Dentro de la apertura ocular, pues se valoran estos cuatro aspectos. Dentro de la respuesta verbal se valoran cinco, y dentro de la respuesta motora se valoran seis. Entonces, es una escala fácil de recordar porque, digamos, va de manera ascendente el puntaje, ¿no? Dentro de la apertura ocular se evalúan cuatro cosas, de la verbal cinco y de la motora seis. Entonces, aquí la voy a explicar de manera muy rápida. Cuando ustedes están frente a un paciente y ven que el paciente tiene una apertura ocular espontánea, sin que yo le hable, sin que yo le realice algún estímulo doloroso, pues yo le doy un valor de 4. Si ese paciente yo necesito hablarle fuerte para que abra los ojos, entonces le doy un puntaje de 3.
Si ese paciente ni con la voz abre los ojos y yo necesito ejercerle algún estímulo de tipo doloroso, pues entonces yo le voy a dar un puntaje de 2, si solo con el dolor abre los ojos. Y si ese paciente con ninguno de los anteriores, de las anteriores acciones logra tener una apertura ocular correcta, pues entonces yo le voy a dar el 1. Vean que en la escala de coma de Glasgow, digamos, en el puntaje, no hay un puntaje de 0. El puntaje mínimo, digamos, para ponerle a ese paciente por cada parámetro que evaluamos es 1, ¿sí? Y entonces, ya después que evalúe la apertura ocular, la respuesta verbal pues también es sencilla. Porque vean, si yo a ese paciente le hablo y ese paciente me contesta de manera correcta, le pregunto cuántos años tiene y me dice de manera normal cuántos años tiene, le pregunto en dónde estamos y me contesta de manera correcta dónde estamos, pues yo sé que ese paciente está orientado y entonces le voy a poner 5 puntos. Si yo le pregunto a ese paciente, ¿cuántos años tiene? Y me dice o sea, me contesta cuántos años tiene, pero no me contesta la edad correcta, o yo le pregunto dónde estamos y me contesta un lugar, pero no me contesta el lugar, digamos, correcto que le pregunté, pues entonces yo voy a comprender que ese paciente está en un estado de confusión, me da una respuesta verbal confusa y entonces yo le doy un 4. En cambio, si yo le digo cuántos años tiene, y el paciente en vez de responderme cuántos años tiene, me responde el nombre de una persona, me responde una ciudad, pues entonces yo sé que esa persona me está dando una respuesta inapropiada y entonces le voy a poner 3. Y si esta persona tiene sonidos incomprensibles, quejidos, ¿sí? Y no puede, digamos, responder de manera correcta a mis preguntas, pues yo le voy a poner un 2. Y si no emite ningún sonido, pues le voy a poner un 1. Y dentro de la mejor respuesta motora, yo voy a tener que evaluar 6 cosas, ¿no? En principio, hay que recordar que cuando se evalúa la respuesta motora, no se evalúa la fuerza, porque para evaluar fuerza hay otras escalas. Simplemente yo aquí voy a evaluar si el paciente tiene una respuesta motora, o sea, si puede mover las extremidades, porque aquí, como les digo, no evalúo la fuerza, sino evalúo la capacidad que tiene la corteza de hacer que se ejecuten las órdenes, digamos, a nivel muscular y pues ver propiamente que esté íntegra esa vía que lleva esa información. Entonces, en principio, si yo le digo al paciente levante la mano y la levanta, me obedece, pues yo le voy a dar un 6. Si yo le pido que mueva una extremidad y no lo puede hacer, pero yo le realizo un estímulo doloroso y el paciente mueve la mano y localiza, se defiende de ese estímulo doloroso, yo le doy un 5. Sin embargo, si yo le hago ese estímulo doloroso, pero no se defiende, no localiza bien el dolor, no se defiende, solo retira la extremidad. Entonces ahí es donde yo le voy a dar un 4. Y ahora vienen estos 2 puntos bien importantes, que es si yo a ese paciente le doy un estímulo doloroso y el paciente se flexiona, hace una posición de flexión de las extremidades superiores y extensión de las extremidades inferiores, yo le doy un 3 porque ese paciente está adoptando una posición patológica que es una posición de decorticación. Recuerden que cuando las manitas se van hacia arriba, cuando flexiona las extremidades superiores, digamos, la dirección que hacen las manos a mí me recuerda mucho de que se va hacia arriba y arriba está la corteza, ¿no? Entonces es una posición de decorticación y cuando la persona extiende los brazos, extiende los miembros inferiores de descerebración, porque ya se afectaron estructuras del tronco, ¿sí? Una lesión inferior al núcleo rojo, y entonces ahí yo a este paciente le doy un puntaje de 2, y si el paciente de plano al estímulo doloroso no hace ningún movimiento, pues yo le doy un puntaje de 1, y entonces eso me hace entender a mí cómo el valorar bien o de manera correcta la respuesta motora de un paciente, pues no nada más me ayuda a poder decir, pues tiene tanto de Glasgow, sino que me ayuda a tener un valor pronóstico, porque entonces yo ya me puedo imaginar por dónde está la lesión. Paquito nos va a compartir algo, a ver. Sí. Tomen en cuenta algo. Apertura ocular son 4 puntos, respuesta verbal 5 y respuesta motriz 6. Si alguno aún no sabe cuántos puntos tiene cada elemento de la respuesta de Glasgow, más bien de la escala de Glasgow, ¿se acuerdan del alien 4 brazos de Ben 10? Es algo chistoso, pero véanlo así. 4 brazos tiene 4 brazos y 2 piernas, es decir, 6 elementos móviles, es decir, 6 respuesta motriz. Y tiene 4 ojos, que son amarillitos.
Entonces tiene 4 ojos, 4 de apertura ocular, o 4 puntos en apertura ocular. Y pues ya lo último que queda de 5, que es la respuesta verbal. Entonces, por si alguien no se acuerda cuántos puntos puede tener cada esfera, pues recuérdenlo con ese alien. Ah, qué bueno, ¿no? Ya nos sirve como para acordarnos. Ujú. Y entonces recuerden que una vez que yo valoro la escala de coma de Glasgow, pues yo hago el conteo del puntaje que le di a mi paciente y yo puedo tener un valor mínimo de 3 y un valor máximo de 15. Y en el punto medio, ¿sí? A partir de 8 es donde yo puedo decir esta persona está en coma, ¿no? Y entonces, recuerden que cuando una persona está en coma, pues yo tengo que aplicar mi ABCDE, ¿no? Entonces aquí a este paciente pues tendré que cuidar la vía aérea, verificar que tenga una buena ventilación y demás, ¿no? Aplicar todo ese protocolo. Ahora, otra cosa que se evalúa también y que es muy importante evaluar en estos pacientes es el patrón respiratorio que tienen, porque el patrón respiratorio nos va a ayudar a entender muchas cosas, nos va a decir, incluso nos va a poder ayudar a decir si el paciente tiene una lesión estructural, metabólica, a qué nivel se encuentra la lesión. Y entonces, vean, este primer patrón respiratorio que nosotros vemos está, digamos, sencillo, porque veo que hay un periodo de apnea y entonces hay un periodo de respiración que se va haciendo cada vez más profunda, si va aumentando su amplitud y luego la va disminuyendo. Entonces, veo, recuerden, el patrón de apnea, luego la respiración que va haciéndose cada vez más profunda, va aumentando y luego va disminuyendo. Este patrón es un patrón bien fácil de recordar, que es un patrón de Cheyne-Stokes. Este patrón es curioso porque aquí se da una hipersensibilidad de los centros respiratorios que se encuentran a nivel del tronco al dióxido de carbono. Entonces, cuando hay un periodo de apnea, aumenta el dióxido de carbono y entonces el paciente empieza a tener respiraciones más profundas para que pueda modificar esas concentraciones de dióxido de carbono. Sin embargo, vuelven a caer digamos, ese patrón respiratorio y el paciente vuelve a estar en apnea. Y entonces, pues aquí hay una hipersensibilidad. Recuerden lo de la médula oblongada, de todos los centros respiratorios que están en la médula oblongada, a los cambios de CO2. Aunque podríamos pensar que esta respuesta o este patrón respiratorio es patológico, puede encontrarse de manera fisiológica en ciertos grupos de pacientes. Generalmente lo podemos encontrar en los pacientes mayores de edad cuando están, digamos, en el sueño profundo, ¿sí? O en aquellas personas que se encuentran, digamos, expuestas a altas altitudes. Si a mí me ponen a escalar el Popocatépetl, pues tal vez voy a tener una respiración o un patrón respiratorio de Cheyne-Stokes porque no estoy adaptado, pues a estar en esas concentraciones tan variables de oxígeno y de dióxido de carbono. Ahora, en el contexto de un paciente, pues en estado de coma, esta respiración se va a presentar generalmente en lesiones estructurales que afecten de manera difusa la corteza o en aquellas lesiones centroencefálicas donde se afecte el diencéfalo. Vean aquí cómo está afectado el tálamo y el hipotálamo y entonces estos pacientes pueden presentar este tipo de patrones respiratorios que generalmente se asocian a lesiones estructurales, como les platico, diencefálicas, bilaterales, ¿sí? Donde estos pacientes pues pueden tener alteraciones en la uremia, ¿no? Que pueden tener anoxia, ¿sí? Y eso que condicione cambios en los gases y que se presente este tipo de respiración. Bueno, aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva también puede verse presente este tipo de respiración. Entonces, recuérdenlo cuando ustedes vean un paciente que tiene un patrón de Cheyne-Stokes, pues pueden pensar que este paciente tiene una lesión cortical difusa o una lesión diencefálica bilateral. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vean, cuando yo veo este patrón, yo casi casi me estoy ubicando dónde está la lesión. Sin embargo, si yo veo este patrón respiratorio, que vean cómo es un patrón regular, ¿sí? Es un patrón rápido y un patrón profundo que exige que el paciente tenga una gran demanda energética para poder mantener este patrón, pues nos hace pensar que el paciente si tiene este patrón, va a tener una lesión que vamos a describir ahorita. Este patrón respiratorio, si ustedes pueden ver, es una hiperventilación porque el paciente está respirando muy rápido y es una hiperventilación que se llama hiperventilación neurogénica central, que así lo pueden encontrar en este libro. Les recomiendo que lean este capítulo, que es el capítulo 2 de donde les saqué la presentación. Y entonces, este patrón respiratorio
Pues como es tan rápido y es una hiperventilación, en qué gases tendrían ustedes alteraciones? ¿Qué estarían sacando de más? A ver, ¿qué piensan? Están sacando, si están hiperventilando, están sacando CO2, ¿no? Entonces estos pacientes tienen alteraciones del equilibrio ácido-base, pueden tener alcalosis respiratorias, y entonces estos patrones de respiración los van a ver cuando vean pacientes que tienen cetoacidosis diabéticas, acidosis lácticas, que están en periodos prolongados de hipoxia y demás, ¿no? Que dentro del contexto de un paciente este, con cetoacidosis diabética, pues podemos también recordar que este patrón respiratorio es el clásico patrón de Kussmaul, ¿no? Que se le reconoce a los pacientes que tienen cetoacidosis diabética. Sin embargo, en el contexto de neuro, cuando un paciente tiene alteraciones del estado de conciencia, nos puede hacer pensar que la lesión se encuentre en el tegmento del mesencéfalo. Ven, se encuentran lesiones en el tegmento del mesencéfalo que pueden deberse a lesiones estructurales, ¿sale? En su mayoría, aunque como ya vieron, pues también puede haber etiologías metabólicas que puedan condicionar este patrón respiratorio. El otro patrón es un patrón curioso, que es un patrón apnéustico, porque vean, también hay periodos de apnea, ¿sí? Como nos podemos ver aquí, hay periodos de apnea dentro de la respiración de este paciente. Sin embargo, aquí la apnea se presenta en la expiración. Si ustedes se dan cuenta, el paciente inspira y cuando expira se presenta la apnea, se presenta un periodo de apnea, vuelve a inspirar y después vuelve otro periodo largo de apnea. Entonces, aquí la apnea se presenta en la expiración y generalmente se debe esto a lesiones del puente, porque aquí en el puente generalmente vemos que pueden existir lesiones en el tegmento lateral del puente. Vean aquí cómo lo está ejemplificando el libro, porque se alteran los núcleos respiratorios que se encargan de controlar la frecuencia respiratoria. Acuérdense que los núcleos Botzinger y Pre-Botzinger, unos se encargan de controlar la respiración y otros, que por ahí dicen los libros son el marcapasos de la respiración, se encargan de, pues propiamente medir el ritmo respiratorio de los pacientes. Entonces, lo podemos ver en lesiones estructurales que se encuentran en el tegmento lateral del puente. Y por último, este patrón que es totalmente anormal, que podemos ver ahí, que es un patrón o una respuesta táxica. Vean cómo tiene digamos, una suma de todos los demás tipos de respiraciones. Esta respiración atáxica que vemos aquí puede tener patrones de hiperventilación, vean cómo el paciente respira muy rápido, ¿sí? Puede tener patrones de hiperventilación, puede tener patrones de apnea, vean aquí hay un periodo pequeño de apnea, luego el paciente vuelve a respirar, puede presentar el paciente suspiros, puede tener apnea en la expiración después de que inspira, cuando expira el paciente puede tener patrones ahí de apnea y generalmente se asocia a lesiones en la médula oblongada, pero en lesiones dorsomediales. ¿Ven cómo se ejemplifica también aquí? Entonces recuerden, yo creo que son pocos patrones respiratorios que podemos identificar y bien podemos recordar la ubicación anatómica de las lesiones. Acuérdense, el patrón de Cheyne-Stokes, lesiones corticales difusas, diencefálicas bilaterales, este patrón de respiración neurogénica central, que es una hiperventilación, se presenta en lesiones mesencefálicas centrales, ¿no? Este patrón apneústico, donde hay apnea en expiración, lesiones. Este último, que era esa respiración atáxica o esa respiración irregular que tiene muchos patrones mixtos, lesiones de la médula oblongada o sí, de la médula oblongada centrales, ¿sí? Que decíamos dorsomediales de la médula oblongada, y este patrón, donde vemos que hay pues también un silencio respiratorio, porque ya no hay ningún patrón en específico, y esto se presenta en lesiones, si ustedes se dan cuenta, a nivel lateral en el tegmento de la médula oblongada, detrás de los núcleos olivares inferiores, y entonces aquí se dañan los núcleos respiratorios de los pacientes y el paciente ya no tiene la capacidad de respirar. Por eso es que una lesión estructural, conforme va descendiendo, ¿sí? Va comprometiendo estructuras vitales hasta que es incompatible con la vida. Cuando llega a este punto, pues el paciente ya no puede recuperar esas estructuras que mantenían el ritmo ventilatorio, pues el paciente fallece. Otro punto a explorar importante, muy importante, también son las pupilas, y para ello, pues hay que recordar un poquito la fisiología normal de los reflejos de las pupilas. Acuérdense que
aquí cuando nosotros exploramos las pupilas, podemos explorarle dos cosas. Podemos explorar el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. Recuerden que cuando yo le pongo la luz a una pupila, el nervio óptico lleva esa información digamos, de la iluminación que le estoy poniendo con la lamparita, y entonces llega al mesencéfalo y ya de los núcleos pretectales cruza, ¿sí?, por la comisura posterior y entonces llega a los núcleos de Edinger-Westphal o a los núcleos accesorios. Y entonces de aquí se une con el tercer nervio craneal que sale igual del mesencéfalo y se va con él en su trayecto en la región periférica, llega al ganglio ciliar y del ganglio ciliar llega al músculo constrictor de la pupila y contrae la pupila. Entonces, cuando yo pongo luz en el ojo, digamos, derecho, se contrae el ojo derecho, pero como esa información pasa por la comisura posterior al otro lado también y como decusa también por el quiasma óptico, pues hace que se estimule el núcleo accesorio del lado contralateral al que iluminé y entonces, por tanto, ese paciente, al momento de que yo digamos, pongo lucecita en la pupila derecha, así como se contrae la pupila derecha, se contrae la pupila izquierda al mismo tiempo, y eso es el reflejo consensual. Entonces, hay que recordar eso un poquito, ¿no? La fisiología normal. Reflejo fotomotor se contrae el ojo del mismo lado, el ojo que iluminé, y el reflejo consensual es que se contrae el ojo que no iluminé, ¿sale? Recuerden que la miosis se da por una función parasimpática a partir del tercer nervio craneal, de las fibras que salen del núcleo accesorio de Edinger-Westphal. Y la midriasis es una respuesta simpática, donde salen las fibras del hipotálamo lateral dorsal, que ahí se encuentra el origen del sistema nervioso simpático, y descienden por todo el tronco hasta llegar a la médula espinal a los segmentos toracolumbares. Y en el segmento T1 y T2 se encuentra un núcleo que se llama núcleo ciliar o de Busch-Waller, y de ahí salen unas fibras al núcleo, a un ganglio, perdón, que se encuentra en T1 y T2, ¿no? En los ganglios paravertebrales de T1 y T2, y ya de ahí asciende, ¿sí?, la información de ese ganglio cervical superior y se pega a la carótida interna y forma el plexo simpático pericarotídeo, y ya de ahí se vuelve a pegar a los nervios, aquí a los nervios ciliares y llega otra vez a la pupila, a los músculos constrictores y a los dilatadores, y entonces dilata la pupila. Entonces recuerden que la constricción o la miosis es una respuesta parasimpática y la midriasis es una respuesta simpática. Ahora, la exploración de las pupilas también me dice mucha información, porque yo puedo tener una lesión cortical difusa, ¿sí? Y el paciente va a tener unas pupilas que todavía van a estar en rangos de 2 a 4 milímetros, pero van a ser unas pupilas con tendencia a la miosis, que van a estar un poco contraídas, y van a ser reflécticas a la luz. Y entonces esas pupilas que tienden a la miosis, pero que sí responden a la luz, se pueden ver en lesiones o en etiologías de causas metabólicas, ¿sí? Encefalopatías metabólicas, como lo dice aquí, como efectos de algunas drogas, pero también se pueden ver como lesiones centroencefálicas, que si recordábamos se encontraban o se ubicaban dentro del diencéfalo, generalmente en lesiones talámicas. Y entonces vean cómo en pacientes que tienen lesiones diencefálicas, las pupilas también se encuentran con tendencia a la miosis, generalmente pupilas de 2 milímetros, que son reactivas, pero se encuentran chiquitas, ¿no? No propiamente mióticas puntiformes, pero sí se encuentran con tendencia a la miosis y reactivas. Entonces, recuerden que cuando ustedes vean a un paciente con alteraciones del estado de conciencia, que tiene unas pupilas con tendencia a la miosis, pero que aún son reactivas, pueden tener dos escenarios. Pueden pensar en que el paciente tiene una lesión cortical difusa, una alteración metabólica que le esté causando ese deterioro, o una lesión centroencefálica, ¿no? Probablemente tiene un hematoma que está generando una compresión del diencéfalo o un infarto talámico bilateral, y entonces el paciente tiene este tipo de pupilas, ¿sale? Luego de ahí yo tengo pupilas midriáticas, pupilas arreflécticas, ¿sí? Que generalmente, perdón, esas pupilas midriáticas y arreflécticas a la luz se presentan en lesiones del tegmento del mesencéfalo. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, recuerden su anatomía, posterior al conducto cerebral se encuentra el tectum y anterior el tegmento, y vean cómo esas lesiones del tegmento del mesencéfalo se van a presentar se van a presentar con pupilas midriáticas, bilaterales y arreflécticas, las dos a la luz. Entonces, cuando yo veo esas pupilas,
yo automáticamente mi mente se va al mesencéfalo. Que ese paciente puede tener una lesión en el tegmento del mesencéfalo o bien una lesión en el tectum del mesencéfalo a nivel de los folículos superiores, donde vean, esas pupilas van a ser iguales, midriáticas, arreflécticas, o bien si el paciente tiene unas pupilas anisocóricas a expensas de una midriasis unilateral, arrefléctica a la luz, entonces yo me ubico a nivel del tercer nervio craneal. ¿Por qué? Porque acuérdense que decíamos que había un equilibrio entre el sistema nervioso parasimpático y el simpático. El parasimpático la contraía y el simpático la dilataba. Eso hace que como se daña un nervio craneal de manera aislada, en este caso el tercero, pues se pierde la función parasimpática y quien predomina es la función simpática. Y por ello, como el sistema simpático dilata la pupila, pues la pupila se encuentra dilatada y se encuentra grande. Cuando yo veo esto, pues yo propiamente pienso en una lesión del tercer nervio craneal y casi casi a mi mente se debe venir que ese paciente puede tener una herniación uncal porque recuerden que el tercer nervio craneal en su trayecto pasa pegado al uncus del lóbulo temporal y generalmente cuando el paciente tiene un hematoma epidural que genera un efecto de masa, que comprime las estructuras de lateral a medial, pues hace que ese tercer nervio craneal se comprima y como las fibras parasimpáticas van en la periferia, al comprimirse, pues pierde primero la función parasimpática, se dilata la pupila y posteriormente si esa lesión, esa compresión progresa, pues genera ya un síndrome del tercer nervio craneal completo, donde el paciente tiene tosis palpebral, desviación de la mirada hacia abajo y hacia afuera, y pues que tiene una paresia de los músculos que inerva el tercer nervio craneal, que recuerden que es el recto medial, el recto inferior, el oblicuo, el recto superior, perdón, el recto inferior y el oblicuo inferior, porque el oblicuo superior lo inerva el cuarto nervio craneal. Y entonces, este tipo de pupilas me debe hacer pensar en una lesión del tercer nervio craneal. Ahora, estas pupilas, yo ya les dije, ¿no? Pueden estar presentes en lesiones del mesencéfalo, dependiendo si son anisocóricas o dilatadas y arreflécticas. Pero también en el contexto de un paciente que acaban de darle RCP, que tuvo una taquicardia severa, le pusieron atropina a ese paciente, la atropina puede generar en el paciente unas pupilas dilatadas arreflécticas bilaterales. Entonces, siempre pues hay que guiarnos del contexto en el que esté nuestro paciente para poder, digamos, unir bien las piezas de ese rompecabezas y hacer un buen diagnóstico. Por ahí Paco va a decir algo. También hay algo interesante, y ya él no me dejará mentir. Vimos un paciente en la Ciudad de México que puede ser que el componente sea tanto diferente como aferente. Me refiero que sea tanto porque la entrada de luz esté alterada o porque sea la inervación de los músculos que esté alterada. Pero en la Ciudad de México nos tocó ver un caso interesante de un señor que tenía 60 años, pero que desde los 10 años perdió la vista de un ojo y eso le provocaba una anisocoria aparente, porque si bien no estaba alterada la vía eferente motora, estaba alterada la vía aferente, es decir, aquella que recibe el estímulo de luz, porque en la infancia perdió la vista por quedarse viendo que 5 minutos seguidos el sol. Entonces también traten de explorar eso. Si de por sí el paciente no ve, porque incluso, y menciono este caso porque la familia de este paciente no sabía. O sea, la esposa que llevaba como 40 años casada con este señor no sabía de esto, sus hijos tampoco. Y además el señor cuando le preguntaba si tenía alguna alteración en la visión decía que ninguna. Entonces, sean muy... Hay veces que los pacientes, no sé si es que obvien demasiado el hecho de que tengan alguna alteración o lo que sea, pero esto puede llevar a un diagnóstico equivocado por no hacer una correcta exploración física. Sí, justo ese caso, de veras que fue muy interesante porque imagínense cuántos años de casados tenían y familiares no sabían que ese paciente pues no veía de un ojo, ¿no? Porque se había quedado viendo, dice el sol por mucho tiempo. Y pues sí, entonces siempre igual recordar que pues nuestro interrogatorio pues es bien importante, ¿no? El interrogatorio es una parte muy importante para que podamos hacer diagnóstico. Y ya, ¿no? Entonces eso es lo que íbamos platicando. Ahora, recuerden que una lesión aislada del tercer nervio craneal, digamos por una, una, una herniación uncal, pues puede progresar a una
a unas pupilas midriáticas bilaterales. A lo mejor aquí se pueden preguntar por qué o cómo es ese mecanismo fisiopatológico de tener unas pupilas anisocóricas progreso a unas pupilas midriáticas bilaterales. Bueno, porque ese uncus que estaba comprimiendo al tercer nervio craneal comprime el drenaje venoso del mesencéfalo, de las venas perimesencefálicas, y entonces se hace una congestión venosa, y entonces el paciente tiene hemorragias tegmentales del mesencéfalo, y entonces se dañan los núcleos mesencefálicos, y entonces ese paciente de tener unas pupilas anisocóricas, pues progresa a tener unas pupilas midriáticas bilaterales, ¿no? Y ya de ahí, si yo veo que mi paciente tiene unas pupilas puntiformes, ¿sí? Puntiformes, arreflécticas, digamos, cuando yo estoy viendo con mis ojos normales, porque si les pongo a este paciente una lupa, ¿no? Y le pongo luz, estas pupilas, a pesar de estar tan pequeñitas, están reflécticas, pero digamos a la visión así tal cual, sin ser tan minucioso, pues yo voy a ver que estas pupilas no se contraen y son unas pupilas puntiformes. Recuerden la P de puntiformes. Siempre que vean unas pupilas puntiformes, piensen en que son o que existe una lesión pontina si este paciente no está sedado, porque un paciente sedado que pues está en la UCI, conectado al ventilador, ¿sí? Con pseudoanalgesia profunda, pues entonces estas pupilas se deben a eso, a que el paciente está sedado. Pero en el contexto de un paciente que llega con coma al servicio de urgencias, pues piensen que ese paciente tiene una lesión pontina, ¿sale? Entonces la P de puntiformes les hace pensar en una respuesta pontina, ¿no? Generalmente este paciente pues, puede tener una hemorragia pontina. A ver, Paco nos va a compartir otro dato. Sí. También tomen en cuenta algo, y justo como dice él, si el paciente estuvo bajo terapia farmacológica, y no me refiero a que, bueno, también puede ser que vía oral, pero que, por ejemplo, si el paciente salió de una cirugía y se le dio algún, justo algún, ay, se me fue la palabra, algún opiáceo o algún derivado de opioides, justo puede también alterar esto y no tanto porque hay un daño encefálico, sino por el tema de que se sometió a una terapia anestésica. O por ejemplo, también hay algunos escenarios que no recuerdo si lo vimos en la Ciudad de México o lo vimos en otra rotación, en el que un paciente no podía, o sea, tenía igual una anisocoria aparente. Sí, sí fue en la Ciudad de México, ya me acuerdo. Una anisocoria aparente, pero era porque la paciente usaba lentes de contacto. Entonces, la paciente, al usar lentes de contacto, se ponía, no recuerdo el fármaco, eh, que era para limpiar el lente de contacto y que a la vez tenía como un anestésico, no recuerdo el nombre, y que a la hora de hacer la exploración física, porque había tenido un trauma craneofacial, al hacer la evaluación de pupilas, no respondían, pero no era igual porque hubiera un daño en el parénquima o en el encéfalo o intracraneal, sino porque estaba bajo una terapia farmacológica. Entonces también son muy meticulosos a la hora del interrogatorio, si se le aplicó alguna gota en el ojo, si es adicto a alguna sustancia o si antes de que llegara a su hospital, al servicio de urgencias de su hospital, en el otro hospital del cual lo refirieron, se le implementó algún manejo anestésico o anestésico. Ujú. Sí, hay muchos escenarios clínicos muy curiosos, ¿no? Yo creo que pues todos en nuestro trayecto de nuestra formación iremos viendo casos pues bien curiosos y nos van a ayudar a complementar lo que en algún momento estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita. Bueno, ya de ahí, dentro de la evaluación de estos pacientes con coma, dentro de la exploración, los movimientos oculares, ya voy a acabar, ¿eh? Porque ya casi se acaba la hora, pero para que no se espanten, les aviso que ya voy a acabar. Dentro de la evaluación de los movimientos oculares, también podemos explorar varias cosas. Aquí les puse el reflejo corneal que, pues ahí se especifica que aunque los reflejos corneales no son un tipo de movimiento ocular, pues exploran la integridad del tronco, porque recuerden que los reflejos del tronco tienen una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. En el caso del reflejo corneal, la vía aferente es el nervio trigémino, 5-1, ¿no? Que está inervando a la córnea. Entonces, cuando yo toco la córnea, la información se va por el nervio trigémino, por la rama oftálmica, llega al puente y se integra dentro del puente, y de ahí, desde el nervio facial, digamos, regresa la información para que yo cierre el párpado. Entonces,
Si este reflejo corneal no está presente, yo debo pensar que este paciente tiene una lesión a nivel del puente. Y ya de ahí existen estas dos pruebas que yo puedo hacer o explorar en un paciente, que son antes y tienen una fisiología bien bonita, que es el reflejo oculocefálico y el reflejo oculovestibular. Aquí les voy a poner mi pantalla del iPad muy rápido y se los voy por ahí vi que Moni y Samuel nos avisaron algo, para que Lucerito lo tenga en cuenta. Les voy a poner aquí la pantalla del iPad. Y entonces, vean, así muy rápido, se los voy a explicar. Nada más por ahí me ayudan a decir si sí se ve mi pantalla. Sí se ve. Ah, gracias. Bueno, entonces, vean, dentro de los reflejos oculocefálicos, primero debo de pensar que los pacientes, pues, deben estar en coma, ¿no? Para que yo los pueda explorar. Porque un paciente consciente, cuando yo muevo la cabeza, el lóbulo occipital, al estar activado, fija la mirada. Y entonces yo no puedo explorar estos reflejos. ¿Por qué les digo esto? Porque en los reflejos oculocefálicos, imagínense que aquí yo tengo unos ojitos, ¿no? Aquí están unos ojos. Y yo a este paciente le muevo la cabeza hacia el lado izquierdo. Entonces los ojos se van a ir al lado contrario, se van a ir al lado derecho, ¿sale? Y igual, si yo muevo la cabeza de este paciente ahora al lado derecho, los ojos se tienen que ir al lado izquierdo. Entonces, esos reflejos oculocefálicos indican, pues, la integridad del sistema nervioso, ¿sale? Ojo aquí con los pacientes politraumatizados, porque para poder hacer esto, pues yo necesito manipular la región cervical de esta persona. Entonces, si este paciente tiene una lesión cervical, pues en vez de que yo pueda hacerle un bien al paciente para explorarlo de manera correcta, pues lo puedo lesionar más. Entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes, o si los pacientes tienen lesiones cervicales, pues yo no puedo hacer esta prueba, ¿sale? Entonces, recuerden que se hace una rotación brusca de la cabeza y los ojos se mueven al lado contrario, pero al final regresan a su posición primaria, ¿sale? Regresan al centro. Entonces, yo muevo la cabeza hacia el lado izquierdo, los ojos se van a ir al lado derecho, pero después regresan a su posición primaria. Y luego lo hago del otro lado, muevo la cabeza al lado izquierdo y los ojos se van al lado derecho y regresan a su posición primaria, ¿sale? Y recuerden que en los pacientes conscientes, pues no los puedo enfocar de manera correcta porque el lóbulo occipital tiende siempre a fijar la mirada. Y el reflejo oculovestibular es un reflejo bien importante porque aquí se tiene que instilar agua fría y agua caliente en el oído del paciente. Y entonces hay que verificar que la membrana timpánica esté bien, que el conducto auditivo se encuentre íntegro, ¿sí? Y aquí lo único que se indica, pues, es que la cabeza del paciente se levante o se eleve 30 grados para que el conducto semicircular lateral quede paralelo al, al plano de la cara, ¿no? Al plano horizontal de la cara, porque digamos en reposo, pues se encuentra este conducto semicircular lateral disminuido 30 grados. Entonces, cuando yo elevo la cabeza, lo mantengo perpendicular al plano horizontal de la cara. Entonces, una vez que yo acuesto al paciente, aquí está, y elevo la cabeza, ¿no? 30 grados, yo puedo ponerle aquí una jeringuita con agua fría o agua caliente a este paciente y entonces voy a ver cómo se comportan los ojos. Aquí es bien importante, ¿no? Si a un paciente consciente yo le hago esta prueba con agua fría, lo que va a pasar, recuerden que el nistagmo tiene una fase lenta y una fase rápida. Entonces, en un paciente consciente, si yo le pongo agua en el agua fría, ¿no? En el oído derecho, eh, el ojito se va a empezar a mover de manera lenta. Aquí lo ponen los ojos y aquí está el oído derecho, ¿no? Entonces yo le estoy poniendo agua fría al oído derecho. Cuando yo le pongo el agua fría, el ojo se va a venir en un movimiento lento hacia el lado en el que le instile el agua fría. Sin embargo, como la corteza está consciente, ¿no? Y está detectando ese estímulo y que los ojos se están moviendo, va a ejercer un movimiento rápido correctivo, digamos, hacia donde se estaba, al lado contrario de donde se estaban yendo los ojos. Y entonces, en la fase lenta del nistagmo, los ojos se van a mover hacia el sitio donde yo le puse agua fría y después van a regresar en la fase rápida al centro. Entonces, recuerden, aquí hay una mnemotecnia, que los ojos huyen del agua fría, ¿no? Entonces, al principio cuando le pongo este agua fría, se van hacia el lado donde le instilé y después en la fase rápida se van hacia el lado contrario, ¿sale? Y cuando yo pongo agua caliente, pues pasa todo lo contrario.
Ahora, ¿qué pasa si un paciente tiene, digamos, o está en coma y yo hago esta exploración? Pues aquí como la corteza pierde su función, solamente se va a ver la fase lenta. ¿Qué quiere decir? Que este paciente, cuando yo le estoy poniendo agüita fría, los ojos se van a ir hacia el lado donde le puse agua fría y ahí se van a quedar, ¿no? Se van a quedar fijos, ¿sale? Cuando hay una alteración de la corteza. Y cuando hay una alteración del tronco, ¿sí? Cuando hay una alteración del tronco, lo que va a pasar es que al momento que yo le pongo agua fría, fijo, o incluso que ni se muevan. Entonces, estas pruebas son importantes porque también nos dicen a qué nivel se encuentra la lesión. Recuerden, en los pacientes conscientes, el nistagmo, la fase rápida del nistagmo huye del agua fría. En los pacientes con lesiones corticales, los ojos se mueven en una sola fase lenta y se quedan fijos hacia el lado en el que les puse el agua fría. Y en aquellos pacientes con lesiones del tronco, o no se mueven los ojos, o solo se mueve uno y el otro se queda fijo, ¿sale? Ese es el reflejo oculovestibular. Y dentro de los movimientos espontáneos, voy a regresar a la computadora, hay dos movimientos importantes. El primero es el movimiento de Robin, el Robin ocular, que no sé si vean el video por ahí. Sí, 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 sí. Vean, no presten atención. Aquí lo único que cabe recalcar es lo que vemos aquí, ¿no? Que son movimientos lentos, que generalmente son horizontales, que simulan a los pacientes o que se ven similares a los pacientes que están durmiendo, ¿no? Y entonces vean. Entonces vean ahí cuando se abren los ojitos, vean cómo los ojos se desvían. Generalmente son movimientos horizontales. Y ya, ¿no? Obviamente esto en el contexto de un paciente en coma, pues nos debe hacer pensar que este paciente tiene una lesión cortical difusa, porque la corteza impide que los ojos se mantengan fijos, ¿no? Entonces hace que se estén tambaleando de un lado para el otro. Y el otro tipo de movimiento espontáneo es el bobbing ocular. Este tipo de movimientos ya nos debe de alertar más, porque si se acuerdan el anterior, el robbing era un movimiento que o sea, se veía en un paciente con una lesión cortical difusa. Y el bobbing ocular, que es el que vamos a ver ahorita, generalmente es un movimiento de mal pronóstico, porque aquí es un movimiento como si fuera de rebote. Los ojos se van de manera lenta hacia abajo y suben de manera brusca. Descienden lento y suben brusco. Entonces recuerden, cuando vean estos movimientos en el contexto de un paciente con coma, piensen que este paciente pues tiene un mal pronóstico porque se presentan en lesiones pontinas, ¿sí? Aunque también se pueden, decía por ahí el libro, que se pueden presentar en pacientes con encefalopatías tóxico-metabólicas, generalmente son por lesiones estructurales del puente y pues los pacientes tienen mal pronóstico. Entonces vean el video para que puedan identificar cómo son estos movimientos. Este, ay, nada más, perdón el horror This ortográfico. patient was filmed in the intensive care unit. He has had a pontine hemorrhage causing total paralysis of horizontal gaze to the right and the left. We see here ocular bobbing with a fast phase down and a slower phase up. These eye movements continue in sleep and under closed eyelids. This type of ocular bobbing is reliable for localization to the pons. It can occur with cerebellar lesions that cause secondary compression of the pons. Sale, bueno, entonces incluso hasta nos dan ahí una cátedra, ¿no? En el video, que nos dicen que este paciente pues tenía una parálisis de los movimientos oculares y que presentaba un bobbing ocular secundario a una hemorragia pontina, ¿no? Y también nos decía que las lesiones cerebelosas que podían comprimir hacia anterior al puente podrían ocasionar este tipo de lesiones. Entonces, vean cómo la exploración de estos pacientes en coma pues es bien importante porque nos ayuda a identificar dónde está la lesión, ya sea si me guío por el patrón respiratorio, si me guío por el tamaño de las pupilas,
si me guío por los movimientos oculares espontáneos y demás, ¿sale? Entonces, pues eso es con movimientos oculares. Y ya de ahí, lo último de ojos, pues es la desviación de la mirada forzada. Aquí hay que recordar dos conceptos. Cuando hay una lesión cortical, la desviación de los ojos es ipsilateral al lado de la lesión. Cuando hay una lesión pontina, es una desviación contralateral. Cuando hay una lesión diencefálica, los ojos se ubican hacia abajo y hacia adentro, como si exploráramos el nervio troclear. Y cuando hay lesiones talámicas unilaterales, los ojos se van al lado contrario. A lo mejor aquí dirán, no te entiendo, no sé a qué te refieres con esto. Les voy a poner aquí igual mi pantalla muy rápido en el iPad para que lo comprendamos. Recuerden que, imagínense que aquí están mis lóbulos frontales, ¿no? De un lado y del otro. Acuérdense que tenemos el área 8 de Brodmann, que es el área de los movimientos oculares conjugados. Y que aquí vamos a poner que es el lado izquierdo y aquí es el lado derecho. Y que el lóbulo del lado izquierdo controla los ojos para que se vayan hacia el lado derecho, ¿no? Aquí. Entonces los ojos se van al lado derecho. De un lado y del otro, ¿no? Aquí está. ¿Sale? Entonces hace que los ojos se vayan hacia el lado contrario, el hemisferio izquierdo, ¿sale? Y el hemisferio derecho, pues hace todo lo contrario. Aquí nada más déjenme mover este dibujito un poquito para que tenga yo espacio. Aquí hacen que mis ojos se vayan al lado contrario, ¿no? En este caso, el estímulo del lóbulo derecho. Entonces, aquí igual véanlo como un equilibrio de fuerzas, igual que en el sistema nervioso simpático y parasimpático cuando hablábamos de las alteraciones en las pupilas, que si estaban midriáticas o midriáticas o mióticas. Entonces, aquí, tengan en mente, el lóbulo izquierdo empuja los ojos hacia la derecha, el lóbulo derecho hacia la izquierda. En un equilibrio, los ojos, como está un equilibrio de fuerzas, se mantienen en el centro, ¿no? Ahí los vemos en el centro. Ahora, ¿qué pasa si yo lesiono el hemisferio izquierdo? Imagínense que tuvieron un EBC de la arteria cerebral media y se dañó el lóbulo izquierdo. Entonces se pierde la fuerza que ejercen hacia el lado derecho. Entonces, ¿quién gana? El hemisferio derecho. Entonces, por eso hace que los ojos se vayan hacia el lado ipsilateral de la lesión. Porque, pues, ya no hay un equilibrio de fuerzas, sino está ganando el lóbulo que no está dañado. Y en una lesión pontina, aquí les voy a dibujar un puente muy rápido. Aquí está un puente. En el puente, recuerden que, bueno, y este paciente, pues obviamente va a tener una desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, pero como de aquí venían descendiendo las vías largas, ¿sí? La vía corticoespinal, acuérdense que esa vía decusa a nivel de la médula oblongada. Un paciente con una lesión, digamos, del hemisferio izquierdo, va a tener una desviación de la mirada hacia el lado de la lesión y una hemiplegia del lado contralateral, ¿sale? Recuérdenlo así. Y ahora en el contexto de un paciente con una lesión en el puente, pues aquí en el puente nace el nervio facial, ¿sí? Nace el nervio facial, está el núcleo del sexto nervio craneal, que acuérdense que abduce la mirada, y se encuentra descendiendo la vía corticoespinal, por aquí, ¿sale? Que todavía no decusa y que va a decusar en algún momento. Entonces, y se encuentra aquí la formación reticular paramediana pontina, que se encarga de los movimientos oculares conjugados horizontales, ¿sale? Y el fascículo longitudinal medial, que se encarga de los movimientos oculares verticales conjugados, ¿sale? Entonces, lo que pasa aquí es que cuando hay una lesión a este nivel, el paciente tiene una desviación de los ojos de manera ipsilateral, ¿sale? Los ojitos se desvían ipsilateral hacia donde está la lesión. Y aparte de que se desvían ipsilaterales a la lesión, perdón, aquí se desvían contralaterales, ¿sí? Lo que va a pasar es que van a tener una hemiplegia ipsilateral. Esa es la diferencia principal entre un paciente con una lesión cortical y una lesión pontina. Entonces, acuérdense, corticales, las lesiones corticales, los pacientes tienen desviación forzada hacia el lado de la lesión y hemiplegia contralateral. Los pacientes con lesiones pontinas tienen desviación forzada de la mirada contralateral a la lesión y tienen una hemiplegia ipsilateral. Entonces, explorando al paciente nos podemos dar una idea de dónde está la lesión. Y ya en las lesiones diencefálicas, en una lesión diencefálica, el paciente va a tener los ojitos aquí así, mirando hacia abajo
y hacia adentro, ¿sale? Así, hacia abajo y hacia adentro. Ahí está. Es una lesión diencefálica. Y en las talámicas unilaterales, pues está fácil de comprender. Los ojitos se desvían al lado contrario, ¿sale? De manera forzada. Y ya, ¿no? Ya de ahí, lo último, pues es la respuesta motora. Y ya con esto voy a acabar. Lo último que se le explora a estos pacientes es la respuesta motora, que previamente ya se exploró con el Glasgow, pero esta respuesta se explora con un estímulo doloroso. Ahí el libro nos da algunos ejemplos de lugares donde podemos hacer estímulos dolorosos, a nivel de la escotadura supraciliar, donde sale el nervio supraciliar, este, ahí en el esternón, que ahí se ve feo, ¿no? Cuando le hacen al paciente, o a nivel de la articulación temporomandibular, pues pueden generar algún estímulo doloroso que haga que el paciente se despierte. A ver, creo que Paco alzó la mano por ahí. Se acuerda de Fox, o Fox, se escribe como Fox, y como es francés se pronuncia como Foix. Entonces, esa manera de Foix o Foix también tiene una función para evaluar la respuesta verbal, ya que en pacientes que están en coma, y eso me lo enseñó el doctor Juan Carlos, residente del ISSSTE, puedes también ver si hace un quejido para dar un puntaje a la respuesta verbal también. Ah, Entonces, justo que la aplicación de los estímulos dolorosos para todos pueden darnos dos respuestas, que es o motora al retirar la parte del cuerpo que esté siendo estimulada, o en generar un quejido de dolor, aunque el paciente no se pueda mover. ok, muchas gracias, amigo. Un dato que por lo menos yo no me sabía, pero ya nos sirve, ¿no? Para evaluar la respuesta motora también. Denme un minutito. Ya. Oye, Es- Paco, ¿crees que lo puedes escribir en el chat? La maniobra, por favor. Se llama, a ver, lo escribes de Foix, o Foix, es Foix. Foix. Va, gracias. Gracias, amigo. Bueno, y ya dentro de la respuesta motora, aquí podemos encontrar dos cosas, ¿no? Que sí me gustaría que tengan en mente, por si algún día les llegan a preguntar, ¿no? Puede que, imagínense que aquí está un cerebrito, ¿no? Aquí está. Muy rápido así y feo. La verdad, hoy no me esforcé en dibujarles bonito, que de verdad ni dibujo bonito, porque si no, si ya me hice más del tiempo que deseaba, pues ya me tardé, me tardaría, mejor dicho, un montón más. Entonces aquí está un cerebrito, ¿no? Entonces, aquí abajo está el mesencéfalo, aquí dice el puente y la médula oblongada. Y aquí en el mesencéfalo hay un núcleo que se llama núcleo rojo. Bueno, son dos, ¿no? Los núcleos rojos. Aquí, siempre, a mí me decía mi maestro, el doctor Julio César, que la vía córtico-espinal, pues era la que controlaba todas las demás vías que están abajo de la vía córtico-espinal en orden, por decirlo así. Recuerden que la vía córtico-espinal empieza en la corteza, pero esa vía córtico-espinal inhibe a las otras vías motoras, digamos, extrapiramidales, dentro de las cuales está la vía rubroespinal, están en el puente las vías vestíbulo-espinales y retículo-espinales. Están aquí las vías vestíbulo-espinales. Y aquí abajo están las vías retículo-espinales. En la médula oblongada también, ¿sale? Entonces, aquí, la vía rubroespinal es una vía motora también de movimientos gruesos que llega a la musculatura flexora, ¿sale? La vía vestíbulo espinal llega a la musculatura extensora y la retículo espinal ejerce una función inhibitoria, ¿vale? A la musculatura. Inhibitoria. Ahí está. Entonces, si la vía corticoespinal, que estaba controlando, ¿sí?, a la vía rubroespinal, digamos, la estaba silenciando para que no se presente, cuando hay una lesión cortical y se daña la corteza y se daña la vía corticoespinal, se libera el núcleo rojo. Y entonces ese paciente adopta una posición de flexión, ¿sí?, de los miembros superiores y extensión de los miembros inferiores. Y entonces ahí es cuando el paciente tiene una posición de decorticación. Entonces, si algún día les llegan a preguntar
¿Por qué se da una posición de decorticación? Pues ustedes deben de responder que es por una lesión de la vía córtico-espinal y entonces hace que se libere la vía rubroespinal y por ello los pacientes adoptan una posición de flexión anormal. Que eso lo veíamos en la escala de coma de Glasgow también, que veíamos que se podía o se contaba como un parámetro dentro de la exploración de la función motora. Y ahora bien, si esta lesión, imagínense que era una lesión diencefálica, que va descendiendo, va aumentando su tamaño y va descendiendo, daña ahora sí al núcleo rojo, se lesiona el núcleo rojo, pues ahora ese núcleo rojo que estaba controlando o estaba, digamos, silenciando a las vías vestíbuloespinales, pues deja de hacerlo. Y si deja de silenciarlas, se activan las vías vestíbuloespinales y entonces ahora el paciente de tener una posición de flexión pasa a tener una posición de extensión y entonces ahí es donde el paciente tiene una posición de descerebración. Cuando se daña el núcleo rojo, se liberan las vías vestíbuloespinales y reticuloespinales, el paciente tiene una posición de descerebración, ¿sale? Donde tiene una posición de extensión anormal de los miembros superiores con flexión y pronación de las muñecas y tiene extensión también de los miembros inferiores, es a lo que conocemos como descerebración. Y ya por último, cuando esta lesión es tan extensa que ahora lesiona también a esta vía, a esta vía vestíbulo espinal, este, pues hace que por último se libere la última vía, que es una vía inhibitoria, y entonces el paciente ya entra en un estado de flacidez, y pues como se daña la médula oblongada, se lesionan los núcleos cardiorrespiratorios, y por tanto el paciente pues tiene una